Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Nacer de agua qué significa? Bautismo, ¿no? ¿Y del Espíritu? ¿Sabéis? Hay personas que creen que, mira, como ya me han remojado, así, remojado, ya soy salvo. Ya no importa lo que haga. Tampoco me he de estar pensando todo el día qué hago bien, qué hago mal. No, no. Soy salvo por la fe, pues ala, para adelante. Ya tengo el Espíritu. Pues no, son dos cosas distintas. Por desgracia, normalmente se remoja la gente en agua, no se los bautiza. ¿Sí? Porque primero no se les ha instruido bien. Primero esas personas, muchas veces, no han tenido una determinación de corazón de saber lo que creen, abrazarlo con plena conciencia y decir: me voy a bautizar porque quiero hacer ese pacto con el Señor. Por hacer números, por hacer números, como tantas denominaciones. Venga, va, hay que bautizar, esto significará que crecemos más, estaremos mejor considerados ante los gobiernos, recibiremos dinero de los gobiernos porque no podremos ser considerados unas sectas peligrosas o no sé qué. Pues así se va. Pero realmente el que es bautizado además también lo es con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Evidentemente hay momentos en que la manifestación del Espíritu Santo puede ser muy evidente, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Recibían también el bautismo del Espíritu Santo y también hablaban en lenguas y hacían cosas, ¿verdad?, en su momento. Satanás, como siempre, ha hecho el plagio y ha puesto los movimientos pentecostales para hacer un símil de todo eso y la gente se lo traga como cierto, el típico plagio satánico. Pero ser lleno del Espíritu Santo o nacer del Espíritu Santo significa que crees, pero además conoces, porque solo puedes estar unido a Dios cuando hay ese conocimiento, lo que antes hablábamos, ¿no? Esa conexión, esa intimidad, sin lo cual no hay Espíritu Santo para ser recibido para nada. Por eso, ¿hay que bautizar? Sí, claro que sí. ¿Y así se consigue la vida eterna? Bueno, así tienes acceso a la vida eterna. Pero hay que estar también bautizado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, porque de lo contrario solo te habrás remojado. Y si no, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ser salvo. Está claro, ¿eh? Juan 3, del 14 al 21 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado Jesús? En la cruz, ¿no? ¿Y la serpiente en el desierto? ¿Era solo un madero? ¿O podía ser también algo parecido a una cruz? Que se aguantaba. Si no, debería aparecer solo como enrollada vertical, en espiral y con caduceos y todo lo que tiene que ver con farmacia y tantas cosas más, que para nada es lo bíblico. Eso da que pensar, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debían hacer entonces en los tiempos de Moisés cuando eran picados por las serpientes? Alzar la cabeza, mirar enseguida a la serpiente que estaba puesta allí arriba y creer que iban a ser salvos. Y eran salvos. No morían de esa picadura. ¿A quién simbolizaba en este caso la serpiente allí arriba? Mirad que es algo sorprendente, porque normalmente hablamos de la serpiente como la simbología de Satanás. Y en cambio aquí coge esa simbología Jesús y se la arrebata también a Satanás, se la queda para él. Él es la salvación. Algunos dicen, ahí redime a la serpiente. Bueno, cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Lo que queda claro
es que esa serpiente también va a morir. Satanás va a morir. Va a ser también sacrificada al final. Y en este caso cogía una simbología doble. Por un lado, la muerte definitiva de Satanás, donde nosotros podremos conseguir la vida en paz y tranquilidad, pero por el otro lado estaba simbolizando a Cristo, salvando a la humanidad. ¿Qué pasa con el sol? ¿No es símbolo también de Satanás y símbolo de Cristo a su vez? Así se lo han tomado muchos, ¿no? ¿Y qué pasa con tantas otras simbologías? Lo mismo. Un sol alado también, igual. Bueno, pues todo esto da que pensar. Pero lo que está claro es que o creemos en Él, o ¿qué sucede? Adiós vida eterna. Y creer en Él significa también creer y aceptar su muerte por nosotros en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas cosas deberemos creer y aceptar de Jesús para tener vida eterna? Sobre todo al fin de los tiempos, cuando el conocimiento aún se va ampliando más. ¿Le podéis dar un micro un momento? Ángel nos quiere matizar algo muy interesante. Y todo tiene que ver con un tema que estamos preparando también. Comentar que unigénito, curiosamente, es una palabra que es yakhat, que también tiene armonía, se traduce de yakhat también. Es la misma palabra. Y armonía significa ser uno, sonar juntos, vibrar en la misma frecuencia. Se abre la puerta dimensional en la oración. A ver la armonía con Dios, la comunión con Dios, viene de ese mismo concepto. O sea que, bueno, cuando es eso es emocionante. Y luego, bueno, un tema relacionado también con el tema de su sangre, que eso ya lo analizaremos con más tranquilidad. Pero lo que hemos dicho antes, ¿no? En la escuela sabática, 23 cromosomas más uno, eso es haploide, es una sola copia, unigénito, ¿no? Un solo grupo de genes. También no tiene ese significado aquí, es hijo único, ¿verdad? Pero el concepto de uno y de gen, es curioso que esa palabra está asociada a él también a nivel biológico. Bueno, es muy interesante, es para analizarlo y ya tendremos ocasión. Sí, si Dios quiere vamos a tenerla. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando se puso esa serpiente arriba también, ¿era para condenarlos o para que recibiesen vida? Para que recibiesen la vida, ¿eh? En este caso es lo mismo, Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que fuesen salvos si quieren mirar en Él. Pero claro, si alguien era picado y no quería mirar la serpiente, no sobrevivía. Si alguien sabe que Cristo ha venido, que ha hecho lo que ha hecho, y no quiere saber nada, ¿qué vida eterna va a tener? El paralelismo es continuo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en su nombre, ¿eh? Jesús, que es Salvador, ¿no? Por tanto, no han querido creer en el Salvador, en su salvación. Pues ya están. Por tanto, ¿Dios va a obligar a esta gente a ser salva? Es absurdo, ¿no? ¿Cómo puedes obligar a alguien a ser salvo si no quiere? Y Dios que da libre albedrío, por tanto tú decides tu destino. Eterno, no falla. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí está la clave de todo. ¿Por qué hay gente que rechaza a Jesús? Porque sabe que si acepta a Jesús, debe cambiar cosas en su vida. Y no quieren. Todos saben que hablar de Jesús significa ¿qué? Que hay una ley. Claro, hay una ley. Hay una forma de hacer, de ser. Pero es que yo quiero hacer cosas que sé que están mal. Es mejor decir, Jesús no existió, Jesús, ¿qué me importa a mí si hizo eso o lo otro? No tiene nada que ver lo que hizo con lo que se ha escrito, o cosas así, ¿no?
Pues, ¿por qué? Porque sus obras saben que son malas. Ellos mismos lo saben. Se buscarán 1001 excusas, pero sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, normal, ¿no? Como si fuesen tontos, ¿no? ¿Quién iba a hacer eso? ¿Para que te reprendan? Pues ya no vas, claro. Pues así vamos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya no se esconde, ya quiere estar unido a la luz, ya quiere hacer participar de las obras de Dios. Ya no tiene por qué esconderse, no tiene por qué rechazar. Juan 3 del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Está hablando de Jesús, ¿eh? Y dice, después de explicar todo esto, y nadie recibe su testimonio. Es que es frustrante, ¿no? Yo por un momento pienso, ¿qué debe sentir Dios cuando su Hijo viene, hace todo esto y nadie recibe su testimonio? 4. Qué frustrante. Pero aún y así, sabiendo que sucedería eso porque es Dios, lo hace por amor a esos pocos. Es que esto es, vamos, para seguir alabando a Dios continuamente. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es curioso, ¿eh? La ira de Dios está sobre él. ¿Quién está escribiendo esto? Juan, el discípulo del amor, ¿eh? Y está hablando de que para conseguir la paz habrá que pasar por esto. Porque la paz estaría si todos estuvieran con el Hijo de lleno. Pero no es así. Por tanto, si se da todo este sacrificio por el ser humano y el ser humano lo rechaza, ¿qué esperamos? ¿Que Dios esté contento? Es absurdo, ¿no? Sale la ira de Dios. La ira que salió en el templo, derribando esas mesas y demás, sale igual. Pero esta vez saldrá con una excelencia impresionante, con una magnitud indescriptible, que va a arrasar con todo.